Artículo 81. Los concursos serán públicos y se realizarán en periodos no mayores de 2 años, salvo que existan aspirantes aprobados de otros concursos anteriores y por lo tanto no fuera necesario un nuevo llamado. El jurado podrá declararlos total o parcialmente desiertos cuando los concursantes obtuvieran un promedio inferior a 7 puntos. En caso de presentarse un solo aspirante, no quedará eximido de rendir las pruebas correspondientes. Las decisiones del jurado se adoptarán por simple mayoría de votos, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. Artículo 82. En los ascensos se deberá respetar el orden de méritos asignados por los tribunales de clasificación o por los jurados respectivos. La reglamentación establecerá la forma en que deberán computarse los antecedentes y los requisitos específicos de acuerdo con las características de los niveles u organismos. Artículo 83. Los jurados, en los concursos de títulos, antecedentes y oposición para los cargos que se enuncian a continuación, se integrarán con 1. Secretario jefe de área. A. Un inspector. B. Un director. C. Un secretario o un jefe de área. 2. Director, vicedirector, regente, jefe de equipo interdisciplinario, coordinador de centros o distritos. A. El director de la rama u organismo correspondiente o quien lo reemplace. B. Un asesor docente. C. Un inspector jefe o inspector en su reemplazo. D. Un representante docente que reviste en la mayor jerarquía concursada. 3. Secretario de inspección, secretario de jefatura. A. Un inspector jefe. B. 2 inspectores. 4. Inspector. A. El subsecretario de educación o quien lo reemplace. B. El director de la rama u organismo correspondientes. C. Un director de otra repartición docente. D. Un inspector jefe. Artículo 84. Las pruebas de oposición constarán de A. Una o más pruebas escritas. B. Uno o más coloquios grupales. Se agregarán además en los concursos para los cargos de los ítems 5, 10, 11 y 12 un informe escrito y para el cargo del ítem 5 una conferencia en acto público. En cada caso se determinará el temario según el cargo que se concurse. Artículo 85. Texto según Ley 10.614. Aquellos docentes que hubieran aprobado el concurso deberán someterse a examen psicofísico como medida previa a su promoción, debiendo reiterarse dicho examen cada 5 años. Artículo 86. Los docentes que hubieran sido promovidos a director, vicedirector o jefe de equipo interdisciplinario, previo concurso de títulos, antecedentes y oposición, podrán aspirar en el movimiento docente a otros cargos de mayor jerarquía hasta el ítem 10, siempre que reúnan los requisitos generales para los ascensos y los específicos para el cargo. Artículo 87. El personal docente que hubiera obtenido como mínimo 7 puntos en el concurso de títulos, antecedentes y oposición y no hubiera sido promovido por falta de vacantes, tendrá derecho al ascenso antes del próximo concurso. Artículo 88. Texto según Ley 10.614. Todo docente que, ocupando un cargo jerárquico como provisional, no se presentase al próximo llamado concurso para ascender con carácter titular, o si en este obtuviese una calificación menor a 7 puntos, deberá reintegrarse al cargo u horas cátedras titulares. Capítulo 15. De los traslados. Artículo 89. Los traslados constituyen el pase a otros establecimientos u organismos dentro de la misma dirección docente dependiente de la Dirección General de Escuelas y Cultura, estableciéndose en la reglamentación las condiciones exigidas para los pases entre distintas direcciones docentes que dicha reglamentación admita. Artículo 90. Los traslados serán efectuados 1. A solicitud del interesado por movimiento docente para un cargo de igual o menor jerarquía. 2. Como facultad de las autoridades competentes. A. Por reubicación en los casos comprobados de exceso de personal
o clausura de escuelas. B. Por razones de índole técnica, previa intervención del Tribunal de Disciplina, cuando, al término de un sumario, independientemente de la sanción que pueda corresponder, se documente la necesidad de la medida por razones de servicio. El Tribunal de Clasificación fijará el destino definitivo y en ningún caso el traslado podrá afectar la unidad familiar ni producir situaciones de incompatibilidad con otros cargos y horas cátedras titulares. Artículo 91. Los requisitos para solicitar traslados son los mismos que se establecen para los ascensos con carácter de titular en el artículo 80. Deberán, además, haber transcurrido 2 movimientos después del último traslado del docente, o 3 años desde su nombramiento, salvo que en este último caso surgiera, con posterioridad al mismo, alguna causal de unidad familiar o salud debidamente certificada. Artículo 92. Los traslados contemplados en el artículo 90, inciso 1, se efectuarán teniendo en cuenta los porcentajes y el orden de prioridad fijados en el artículo 55 de este estatuto. El orden de mérito estará determinado por el puntaje que corresponda al docente, de acuerdo con la clasificación. Cuando se solicite cambio de escalafón, se tendrá en cuenta para el puntaje el valor asignado a los títulos para el escalafón al cual se desea acceder. Capítulo 16. De las permutas. Artículo 93. La permuta es el cambio de destino de común acuerdo entre 2 o más docentes titulares en cargos de igual jerarquía. Artículo 94. Las permutas serán concedidas cuando lo soliciten docentes pertenecientes a establecimientos dependientes de la misma rama de la enseñanza u organismo. Artículo 95. La permuta podrá hacerse efectiva en cualquier momento, excepto durante los 2 últimos meses del ciclo escolar. Solo tendrán derecho a permutar los docentes que reúnan las condiciones exigidas para sus respectivos cargos o asignaturas. Artículo 96. Toda permuta concedida tendrá carácter provisional por el término de 1 mes. Para su confirmación será necesaria la revista activa de los permutantes en sus nuevos destinos durante el mencionado lapso. Cumplido el mismo, tendrá carácter definitivo. Artículo 97. Las permutas quedarán sin efecto cuando dentro de los 12 meses uno de los permutantes renuncie o se retire voluntariamente por jubilación, también por desistimiento común de los interesados dentro del periodo en que las mismas tengan carácter provisional.